Battinger, ¿cómo estás? Tú también Bien, Eduardo. con frío, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿para qué te digo mentiras? Hola, Paula, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? A ver, hoy la presidenta presentó un muy ambicioso plan de inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar 2026-2030. Lo expuso el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y sí es ambicioso, ¿eh? Busca invertir 5.6 billones de pesos en los próximos 26, 27, 28, 29, 30, 5 años. ¿Y qué es lo que busca? Crecimiento económico, bienestar social y soberanía energética. De acuerdo a Amador, si se cumple el plan de este año, la economía podría crecer entre el 2,5 y 3%, que sería wow, porque ahorita estamos festejando que creció el año pasado 0.5%, que es como no crecer porque la población creció más que eso. Para este año la inversión consta de dos componentes: 950,000 millones, que representan el 2,5% del Producto Interno Bruto. Eso vía el presupuesto de egresos, ya está. Pero viene un 1.9% adicional del PIB, que significan 722,000 millones de pesos fuera del presupuesto. Esto se califica que van a ser inversiones mixtas, que sería una nueva modalidad para que el gobierno y la iniciativa privada le entren a diferentes obras y proyectos. El reparto sectorial es lo que ahí me llamó mucho la atención. De toda esta lana, el 54% se va a energía, el 16% a trenes, el 14% a carreteras, 6,5% a salud, 6% a agua, poco menos del 3% a educación, 0.34 a aeropuertos. Entonces, aeropuertos 0.04 y educación 0.34. Poquito. Bueno, Poquito. es que aeropuertos nada más lo van a pintar y ya. Y agua 2.8. Si nos ponemos a pensar que el país está en una crisis hídrica y que la educación trae rezagos desde el año 1821, pues es poquita lana. Pero en fin. No es nada. Nada. Pero hay que entender qué es lo que busca este gobierno. Quiere crear toda esta infraestructura de movilidad para aprovechar el nearshoring. Ojalá el nearshoring funcione, porque todo depende de un buen acuerdo en la renegociación del TEMEC. Las concesiones se quieren reemplazar por lo que llaman contratos mixtos y otros instrumentos. Se quieren ir a la banca, se quieren ir a la bolsa de valores, se quieren ir a las fibras, se quieren ir a todos estos instrumentos para que consiga dinero el gobierno e invierta en esto. Ahora, no se nos dicen cuáles son los contratos, porque se dice que toda esta inversión se va a ir a 1,500 proyectos que ya estudiaron y que ya dijeron, por aquí se va a ir la lana. Pero no nos dijeron cuáles son los 1,500 proyectos, que sería bueno saberlo, porque no hay que olvidar que el sexenio pasado anunciaban el proyecto y se lanzaban, no nos decían cuánto iban a gastar, decían un aproximado, no nos daban el cronograma de la obra, o sea, el caos total. Entonces creo que aquí sí queremos saber cómo se van a gastar, los cronogramas, en qué consisten estos contratos, quién corre los riesgos si falla el contrato. ¿Por qué? Porque cuando estás hablando de 1.672 billones este año, un sobrecosto del 10%, que es muy acostumbrado en el gobierno, son 167,000 millones de pesos más. Entonces tiene que haber mucho orden, tiene que haber la lista completa de los proyectos, montos, su ubicación, su cronograma, qué riesgos asume el Estado, qué riesgos asumen los socios que entrarán en estos contratos mixtos. Entonces, todo se ve muy bien en papel, como siempre un proyecto se ve muy bien en papel. El gobierno puede ganar mucha credibilidad si publica todo lo que estamos aquí mencionando. Y buena suerte. A ver, creo que la apuesta no podía ser otra en materia energética, con lo que ya hemos visto. Y ya empezó a hacerlo con los contratos mixtos que se acaban de asignar, con las nuevas rondas. ¿Dónde vienen estas
disposiciones generalmente en los contratos. Ya sabemos que tampoco nos gusta mucho la transparencia, ni en el sexenio Por pasado eso yo ni en digo este. que se muestren los Y va a contratos. ser muy difícil que se puedan solicitar vía plataforma de transparencia. ¿Por qué? No, Nos dijeron que al desaparecer el INAI no había problema, que Eso era nos como dijeron, si no. eso nos dijeron, pero ¿Ya tuviste malas desgraciadamente experiencias? no ha funcionado así. Tú es ya has correcto. pedido y... Hemos tenido clientes y hemos hecho ejercicios de petición y es muy complicado que te ¿No te contesten. pelan o qué? Es que sabes que ahora, como tienen facultad de decir que es seguridad nacional y que no, y que está reservado y que no, Pero las antes respuestas, también lo decían. pero había parámetros distintos. Sí. Y como el ente supervisor era un ente autónomo, era más sencillo que a través de ellos los obligaran a contestar. Tú le Era pedías algo- autónomo sin incisivos ni colmillos. No Entonces, creas, cuando Eduardo. el gobierno Eduardo, decía sí esto, seguridad funcionaba, nacional y ¿eh? se manda a la reserva, Fíjate Uf. que, bueno, es que depende. Si había hay cosas que sí son parámetros de seguridad nacional. ¿No? Si tú dices, preguntas por el armamento, te van a contestar claramente que no. Pero cuestiones comerciales, cuestiones de condiciones de contrato, no tenían por qué ser reservadas. pues no tiene Y por qué. vía transparencia Porque hay muchas tranzas, se llegaron no nos hagamos guajes, hubo también. tranzas. Bueno, pero también había forma de solicitar esta información, cosa que no va a haber ahorita. Entonces, bueno, vamos Vamos a ver cómo vamos va esperando funcionando, mejor, estás muy negativo hoy. El frío te afecta, Álvaro. A ver, a mí me parece que el plan. Tengo congelada la es- esperanza. Este por país el siempre frío. ha sido Vamos a ver, el a ver, mejor esperanza exponente, más. Una esperanza el mejor congelada. exponente de la Sí, transparencia en el congelada. universo ha sido México. Qué barbaridad, tienes razón. Mira, yo, desde mi perspectiva, el plan es necesario y ambicioso. Y hay que decirlo, sí es necesario. Claro hay que que lo es. hacerlo. El país está detrás. Desde Se necesita. 2016 estamos detrás en inversión en infraestructura. Ahora, tiene que tener tres componentes, en mi opinión. Y de algún modo ya los mencionaste, Eduardo. Para mí, tiene que tener una muy buena selección de proyectos. Porque hablar de... ¿Ya hay 1,500? Hablar de 1,500 proyectos, pues hay que ver cuál es el impacto económico, porque este plan de infraestructura tiene claramente la intención de reactivar la economía. Entonces, la selección de proyectos va a ser casi tan importante como el monto invertido. La segunda es la ejecución. ¿Quién lo va a ejecutar, bajo qué condiciones y en qué tiempo? Como correctamente dijiste, tiene que haber un cronograma. Creo que el más importante de todos es la transparencia. Totalmente. Porque si no hay transparencia, ahora sí que en reversa, pero si no hay transparencia, si no sabes cómo se ejecutó y no sabes cuáles son los planes, pues estás destinando a que los proyectos, para empezar, tengan una crisis mediática. Ya hemos visto en este país proyectos que no tenían ni pies ni cabeza, con poca información. ¿Quién puede recordar la Estela Luz? La Estela Luz era un proyecto sumamente opaco, que debajo de la Estela Luz albergaba un centro cultural. Y nomás que nos costó, ¿qué? 3,000 millones 3,000 de pesos. millones. Adicionales. No, Acá- sin sentido ese absoluto. bodrio ahí. Sin sentido Sin sentido total, absoluto. un sinsentido total. Y lo que acabó haciendo es dañando la imagen de todo un sexenio. Una obra que simple y sencillamente podrían haber dicho es esto, Bueno, va a había costar otras cosas esto. que dañaron el sexenio de Calderón. Bueno, ¿eh? está bien. Te diría como Pero un estoy hablando montonal, como un específicamente. montonal de muertos. Sí, como digo. un montón. Pero estoy hablando específicamente, cambiémoslo a por lo menos no abonó Sí, a la no. imagen del sexenio. Entonces, hay que aprender de los... Hoy platicaba con un empresario y le decía, el problema no es que te pasen las cosas, el problema es permitir que te pasen dos veces. Ya tenemos aprendizaje, ya sabemos qué pasa con los proyectos que no cumplen con este triángulo de éxito. Pues yo lo que diría es, vamos a empujarlo, vamos a hacerlo. Ya se hizo el primer paso, comunicar. Los contratos, es todo. Y el costo. A ver, un contrato de una carretera, en tiempo y bla, bla, bla. Ah, pero resulta que los vecinos de la zona empiezan a bloquear las obras porque no quieren la carretera. ¿Quién paga el costo del atraso? ¿El socio privado o el gobierno? Bueno, No, es por que ahí- todas las cosas se tienen que medir. Sí, por Porque ahí había rumores que en los terrenos del tren elevado de Toluca a México, los terrenos se compraban y aparecía otro dueño, los tenían que volver a comprar. Y estas historias tan mexicanas, que son rumores, pero que claramente afectan la terminación de un No, proyecto. ¿y por qué se tardó el famoso trayecto de Santa Fe a Observatorio? Por derechos de paso. Sí, con Y los se atrasó vecinos. años. Sí. ¿Quién paga eso? Pero ayer se inauguró ya, por fin. Ya. Sí, No lo 45 vamos a minutos. ¿Eh? 45 minutos entiendo, ¿no? ¿Te vas a ir a Vas ver hacer- a Toluca? Fíjate que tengo ¿A Metepec? un socio que vive en Metepec y ya me dijo, a partir de mañana voy a ir y venir. Le cambió la vida. Está 2 bien. horas en coche Buenísimo. y ahora Qué 40 maravilla. minutos y venir. Bueno. Buen proyecto, Buen proyecto. transparencia ante todo y planes bien estructurados. Con buenos análisis detrás. Sí, no como con el aldeano. Para el aldeano era,
Ay, sacar petróleo es como sacar agua del pozo, ¿se acuerdan? Sí. Entre tanta estupidez que decía. Mensajes.